Muy bien, amados oyentes, seguimos aquí en contacto con todos ustedes, compartiendo el mensaje de la nueva vida. Hoy queremos compartir nuestra mesa redonda. El tema de esta mesa redonda es caminar con Dios. Y vamos a iniciar viendo el ejemplo de la vida de un hombre que diríamos que tal vez, la Biblia no lo dice, no sabía lo que le aguardaba en el final de su camino, o la forma en que concluiría su jornada en esta tierra, pero él tomó una firme decisión de caminar con Dios, y todo eso nos brinda a nosotros, que somos parte de la Iglesia de Jesucristo, que hemos alcanzado el final de los tiempos y que sí sabemos que por todas las señales que están aconteciendo en el mundo, estamos en el final de los últimos tiempos, estamos a un instante de que suene la final trompeta, en que los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, en un abrir y cerrar de ojos, seamos transformados de este cuerpo corruptible y mortal en un cuerpo inmortal y glorioso como el de Jesucristo, y nos reunamos con el Señor para siempre. Le voy a pedir al pastor Juan Sepúlveda que nos esté leyendo en el libro del principio o de los orígenes, el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 5, del verso 19 al verso 24. Amén. Así dice la palabra del Señor. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Qué tremendo. Esta persona en la Biblia de la línea de Set, aquel hijo que Dios le dio como consolación a Adán y Eva en lugar de Abel, que había sido asesinado por su propio hermano, a través del cual dice que comenzaron los hombres a invocar a Dios. De ese linaje venía Enoc. Y seguramente todos los que le antecedieron habrán sido personas de esa misma línea, de invocar a Dios, de vivir una vida correcta. Pero de todos ellos, la Biblia dice que al final, como su mismo padre, vivió tantos años y murió. Sin embargo, de Enoc no se dice lo mismo. Y sí se relata algo que es muy, pero muy significativo, y es que caminó con Dios. Enoc, un patriarca, alguien que fue de los primeros padres de los hombres sobre la tierra, alguien con una misión, una responsabilidad muy tremenda sobre sus hombros, porque se menciona entre los patriarcas de los hombres, pero que tomó la decisión de caminar con Dios. Tanto en el verso 19 que leyó el pastor, en el verso 22 que leyó el pastor, como en el verso 24 se dice la Escritura puntualmente: y caminó Enoc con Dios.
La palabra caminar en ese pasaje habla de marchar juntos hacia un mismo lugar, manteniendo la marcha e interactuando, apreciando la compañía. El nombre Enoc, vamos a estar meditando muy detenidamente en cuanto a lo que se dice de él y los significados que a la luz de la palabra de Dios tiene, ¿no es cierto? Su nombre, justamente Enoc, un nombre profético, significa dedicado. En este caso se dedicó a caminar con Dios. Instruido, alguien que no solamente recibió información, sino que se dejó enseñar, se dejó corregir, se dejó llevar, siendo un patriarca, siendo alguien que los demás que venían detrás de él dependían de él se dejó instruir. Y por lo tanto, un maestro también. Alguien que con el ejemplo de su determinación, su dedicación, su sumisión y lo que realizó, realmente nos ha dejado una enseñanza tremendamente profunda, sobre todo para la iglesia de Jesucristo, que ama la venida del Señor y que aguarda un día irse con el Señor y entrar en la eternidad. Y otro significado de la palabra Enoc es seguidor. Es importante ver esto, ¿no es cierto? Porque vemos como que él tomó todo lo que sus antecesores, partiendo de Set, le transmitieron. Por los años que vivían, es hasta muy probable, yo no he hecho el cálculo de los años, pero que hasta haya conocido a Enoc, a Set. Por los años que vivían, hasta es muy posible, ¿no es cierto? Como por lo que nos cuenta la Biblia. Pero seguramente siguió la línea de ellos, pero no se conformó con eso, sino que es como una estrella que brilla un poco más, porque por algo la Biblia lo dice. Todos los demás vivieron tantos años invocando a Dios y murieron, pero él, la Biblia afirma, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y esa era una época de manifiesta decadencia moral, espiritual, inspirada por el humanismo, el materialismo, que se vivía, porque el Señor Jesús dijo que venido ya a la época de su bisnieto Noé, dice que la tierra se llenó de violencia. Quiere decir que venía ya en decadencia, hasta que llegó a ese colmo que se llenó de violencia, que el corazón de los hombres da continuo el mal, y el Señor Jesús dice, los hombres, no habla de la violencia, pero dice que así como esos días serían los tiempos del fin, y que los hombres vivían en un materialismo y en un humanismo, comprar y vender, materialismo, humanismo, ya está, casarse, darse en casamiento, cada cual vivir de su yo, de su ego, de lo que cada uno es y es capaz de hacer y de vivir, y bueno, y todas esas cosas. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, cómo nos marca la diferencia este hombre, ¿no es cierto?, que a pesar de vivir en medio de esa generación y siendo él un patriarca, vale decir que si los que vivieron en su época o los que le antecedieron, le precedieron a él, ¿no es cierto?, se dejaron llevar por la maldad, por el materialismo y todas esas cosas, no es porque no hayan tenido un ejemplo, no es porque no hayan tenido un maestro, no es porque no haya habido alguien que les haya iluminado. Tenemos que decir, ¿no es cierto?, de que por algo el Génesis lo dice, si
si Moisés recibió la revelación de que esto fue así con la vida de Enoc, la gente contemporánea de su época, y siendo él un patriarca, seguramente que lo vio el modelo de persona que era él, que caminaba con Dios. Y supo también, habrán buscado el cuerpo de su patriarca como el de los demás que fueron antes o fueron después para enterrarlo y venerarlo y hacer luto y todo lo que quiera, pero no lo hallaron. La Biblia lo dice claro en el Nuevo Testamento, que no lo hallaron porque Dios se lo llevó. Así que son cosas que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, las meditamos, ¿no es cierto? Podemos meditar y comprender cómo esto fue así, cómo Él resplandeció por encima de todos sus antepasados y de sus contemporáneos también. Porque sus antepasados habrán sido correctos, pero Él lo superó. No porque Él quiso en su ego superarlos a ellos, sino porque Él tomó la sencilla, la práctica decisión de caminar con Dios. No se quedó con la fe transmitida seguramente, sino que cumpliendo las profecías de su nombre, se dedicó, aceptó la instrucción, fue un maestro ejemplar para su generación y aún para nosotros también, porque está escrito, amén. Y siguió al pie de la letra las enseñanzas de Dios. Ya vamos a ver algunos pasajes, ¿no es cierto? La Biblia no dice específicamente eso, pero ya vamos a ver algunos pasajes que si él caminó con Dios, tuvo que seguir las enseñanzas de Dios. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 11, verso 5. Amén. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso decimos que él tomó la fe, lo que le fue transmitido de sus padres, pero no se quedó con eso, ¿no? de invocar y tener a Dios simplemente, sino que se decidió a caminar con Dios. Caminar con Dios. Podríamos decir que él anduvo con Dios, o sea que hizo de su dieta diaria de vida, de su existencia, el andar con Dios. No solamente que siguió por detrás a Dios, sino que entabló una comunión. Esto de andar con Dios nos habla de entablar una comunión, ¿no es cierto? De entablar una comunión con Dios. Él entabló esa comunión con Dios. Por eso es que dice anduvo, no dice que siguió simplemente, lo que sería algo muy bueno, muy correcto, que alguien siga las buenas enseñanzas, los buenos ejemplos, pero pudo ir más allá. Y esto es como que nos incita a nosotros también, ¿no es cierto? Está bien que sigamos las enseñanzas de un pastor, de un ministro, de los jóvenes, de sus padres, en fin, sobre todo si son cristianos, pero qué hermoso es poder descubrir personal, interiormente, cada uno de nosotros, tener una comunión íntima con el Señor, ¿no? Ya David dice, la comunión íntima del Señor es para con los que le temen, dice. Entonces, ¿cuántos que estarán escuchando? Los que aquí participamos de esta mesa, seguro que tememos a Dios porque sabemos que Él es auténtico, es real. Ahora, esto lo llevó a Enoc a mantener una relación con Dios, una comunión íntima con Él. Y nosotros que también creemos, a nosotros que también llegó la fe, ¿qué haremos? ¿Nos quedaremos? ¿Seremos parcialistas? ¿Seremos rutinarios? ¿O vamos por más? En querer como seguir el ejemplo de este hombre que
que anduvo con Dios, que entabló una comunión con Dios. Es como que para él andar aquí en la tierra sería como sea estar en el cielo, andar con Dios directamente. Por eso hablamos de que en su dieta diaria estaba Dios presente en todo. Él tenía responsabilidades como patriarca, como un hombre principal en su generación. Él tenía responsabilidades. Pero eso no le privó, no se volvió ni un materialista ni un humanista, sino que eso no le privó a él andar con Dios. Qué tremendo, ¿no es cierto? Es meditar en esto y pensar, ¿no es cierto?, que por algo está escrito esto en la palabra de Dios. Nosotros decimos, lámparas a mis pies tu palabra, alumbrean mi camino. Entonces, esta palabra nos está iluminando algo a nosotros, en nuestras conciencias, en nuestros corazones, para nosotros también desear las mismas cosas. Amén, pastor. La palabra que usted está compartiendo ahora me lleva a meditar cuando dice Pablo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y uno mira y en la Biblia no hay muchos escritos de Enoc, pero hay un claro ejemplo de que sí le agradó a Dios, de que sí anduvo con Él y que cuánto nos falta a nosotros para descubrir, ¿no? Yo lo hablo de mí particular, cuánto falta uno para descubrir en Dios. Y que si verdaderamente le creo y si sigo las pisadas del Señor, caminando como este hombre que pareciera que dice una relación de persona a persona. Amén. Un compañerí. Y la Escritura dice, a Dios nadie lo vio jamás. Pero ¿cómo puede ser entonces que este hombre tuvo una relación de persona a persona? Es por fe. Es para creerle a Dios que Él está con nosotros, como Él dice, que está todos los días con nosotros y que jamás nos deja solo, y poder seguir el ejemplo que Él nos deja a través de la Escritura, a través de los hermanos, a través de los pastores, de aquellos que verdaderamente siguen el camino del Señor, ¿no? Y poder encontrar a través de ellos la gracia de Dios en nuestras vidas y poder andar como Dios quiere que andemos. Es tremendo, ¿no? Porque seguramente que él era un hombre de Dios, pero después hace la salvedad al pasaje que engendró tal hijo, y después habla de 300 años en lo cual él caminó con Dios, como que hubo un despertar en él, hubo algo que cautivó su vida, que abrazó su ser y que lo llevó a tomar la firme determinación de caminar con Dios. Es algo para, no sé, digno de admirar, ¿no es cierto?, que está escrito en la palabra de Dios. Sí, yo estaba meditando, ¿no es cierto?, y mirando la palabra de Dios, lo que significa el caminar con Dios, o que parece el significado, ¿no? Porque normalmente, como ellos eran seres humanos, como todos somos nosotros. Amén. ¿No es cierto? Pero habían seguido un testimonio, por eso la Biblia habla de las genealogías. En este caso vemos la genealogía de Adán, y me llamó la atención después que Adán engendró a Abel y a Caín, ¿no es cierto? Y bueno, sabemos la historia que pasa, que cuando Caín mata a Abel, pero cuando nació Set, dice el verso 3, dice, el verso 3 del capítulo 5 dice, vivió Adán 830 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Me llamó la atención de que ya había engendrado dos, ¿no? Y dice a su semejanza. Porque ya el otro hijo, Abel no estaba, entonces nos dice la palabra de Dios que Abel dejó genealogía. No alcanzó, parece, a dejar genealogía. No se sabe la edad que tenía. De todas maneras, aparentemente ya era un hombre grande ya cuando ocurre lo que pasó, que Caín lo mata. De todas maneras, pero no dejó genealogía. Entonces entonces ahí parece que está la respuesta
¿no es cierto? De que dice, y conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Muchas veces me he preguntado, ¿no? Pero hay una genealogía de parte de Dios, que los hijos de Dios, esto es, siempre después lo traemos a nuestro tiempo, ¿no es cierto? Lo traemos a nuestro tiempo porque estamos mirando la palabra del Señor, la vida o corta, o bueno, o lo que Dios resalta de este hombre, caminó Enoc con Dios. Esto de caminar con Dios quiere decir que él recibió algo y creyó. Recién leía ahí en Hebreo, dice que por la fe. Claro, por la fe que recibió. Claro, de sus antepasados, la recibió de Matusalén, la recibió. No, él engendró a Matusalén. Era hijo de él. Le recibió. De Set en adelante. Claro, de Set, todos los que le precedieron, y los que le preceden a él, recibió, porque dice, ya habla de tercer hijo de que este muchacho, ¿no es cierto?, observó, ¿no es cierto?, la enseñanza, porque habla como que algo se le transmitió. La Biblia nos dice, ni en ninguna parte queda escrito de que Adán haya enseñado, haya dicho, bueno, lamentablemente pequé, me equivoqué, desobedecí a Dios, pero algo dejó establecido, cosas que su descendencia después empezaron a observar, y por eso empieza lo que nosotros recién hablábamos, ¿no es cierto? Y miramos de que en este caso Enoc sobresale en todo eso. Él aprecia lo que le ha sido dado, y eso impacta su vida. Impactó de tal manera, ¿no es cierto?, que él caminó con Dios. Caminar con alguien, no se puede caminar con alguien que no se tiene comunión. No se puede caminar. Si se emprende un camino y no hay comunión, no hay no se llevan bien, no se puede andar mucho camino. No se puede andar mucho camino. No. Inmediatamente tienen que apartar senda. Apartarse. Uno va para un lado, otro va para el otro. ¿No es cierto? En este caso, Enoc dice que caminó, o sea, que observó de sus antecesores lo que era el caminar con Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios. Acá no lo dice, pero llegó a profetizar, llegó a ser un profeta de Dios. No resalta ninguna profecía, solamente allá el apóstol Judas habla de que profetizó de los días venideros, aún de los días después de nosotros. Es tremendo esto. Del advenimiento de Cristo con la iglesia. Con la iglesia. Tal fue su comunión con Dios. Fue una comunión, pero muy profunda. Nosotros miramos acá otro varón en el verso 9. Noé, dice que Noé caminó con Dios también. Y halló gracia delante de Dios. Halló gracia. O sea, encontró todo el favor de Dios para su vida. De hecho, Dios hace algo algo tremendo. ¿Por qué? Porque Dios ve que los hombres, su manera de ser, su caminar, su pensamiento era de continuo el mal. Ellos vivían dentro de esa generación. Pero dice que el corazón de los hombres, dice que era de su juventud, ya era continuo. Y Noé toma esta decisión también. Ahora, fue a causa de que él haya gracia, Dios decide nuevamente salvar a toda la raza humana. Porque a causa de que Noé caminó con Dios, y no habían pasado muchos años, digamos así, entre Noé y Enoc. Pero también este hombre seguramente tomó el ejemplo de Enoc y ellos decidieron caminar con Dios. Ahora, esto es algo que
porque nosotros lo traemos a nuestros días. Está escrito en la palabra de Dios, quedó establecido, quedó registrado para nosotros, que nosotros debemos de observar esto, que también vivimos en una generación corrompida. Eso es el ejemplo que tenemos para nosotros. También vivimos en una generación corrompida y que aún, porque si dice que Lamec, engendró hijos e hijas, Matusalén engendró hijos e hijas, pero ¿cuántos siguieron el ejemplo de su padre? Claro. Ahí está como la decisión es personal y como Dios siempre, como dice Pablo, se ha reservado un remanente fiel, escogido por su gracia. Claro. Y vemos nosotros, en este caso a Noé también dice que caminó, y por causa de eso, lo que hace Dios, salva a toda la humanidad a través de Noé, porque dice que Dios halló gracia en Noé y salvó su familia, y a través de su familia salvó a todos los seres humanos nuevamente. Ahora, como recién resaltábamos, ¿no es cierto?, cuál es el propósito de Dios, porque nosotros vivimos en medio de una generación que es su continuo el mal, su continuo pensamiento del mal. Aún nosotros miramos, y esto no quiere decir que nos dedicamos ni queremos criticar a nadie, pero vemos que la misma iglesia del Señor, la misma iglesia, o llamada iglesia, o nuestros hermanos, llamados nuestros hermanos, se están corrompiendo de tal manera que están metiendo al mundo, están mezclando el mundo adentro de la iglesia. Querer mezclar, sacar modelos de afuera, modelos. ¿Qué pasa qué hubiera pasado si Seth sacaba el modelo de su hermano, que ya estaba vivo, de Caín? Como hermano mayor. Como hermano mayor podía copiar el modelo de su hermano. Podía copiarlo, ¿sí o no? En cambio no copió. Dice, entonces los hombres empezaron un hombre hecho a la imagen de Adán. Adán le transmitió la fe. Seguramente que Adán le transmitió la fe. Se lo habrá transmitido seguramente le habrá contado lo que pasó, dónde vivían, dónde Dios lo había puesto, y a causa de que porque nosotros miramos acá, dice el verso, y llamó su nombre, dice Lamec, y llamó su nombre cuando engendró a Noé, diciendo, nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Dios maldijo. Estaban bien, sabían muy bien lo que había pasado. Sabían bien que Dios había maldito. ¿Y quién le dijo que Dios maldijo a la tierra? ¿Quién se lo dijo? ¿Lo leyeron alguna historia? Se fue transmitiendo. Amén. Seguramente que Adán le transmitió y le dijo que Dios maldijo a causa de él, de su desobediencia. Hubo un resultado. Para muchos el saber esas cosas le habrá provocado indignación y enojo contra Dios, pero para otros como Seth, como Enoc, como todos ellos, le produjo temor. Y había una esperanza. Y fe y esperanza en Dios. Sí. Dice, nos aliviará del trabajo de nuestras manos. Amén. A causa de la tierra que Dios maldijo. Había una esperanza en ello, de que alguien podría salvarlo, Si nosotros miramos, estas personas no murieron en el diluvio. No, hay que diluviarse. Claro, no murieron porque cuando Noé tenía 600 años, nosotros seguimos mirando más adelante, recién a los 600 años de la vida entró Noé en el arca y vino y destruyó todo. Y su padre murió 5 años antes. 5 años antes ya murió Lamec. Ahora, vemos que ahí hay una esperanza, fue transmitida esa esperanza. Ellos guardaban, entonces la única esperanza era caminar con Dios.
en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es nuestra esperanza ahora? Amén. Amén. De eso se trata, ese es el mensaje. Nosotros podemos decir que de alguna manera, a pesar que él vivía rodeado de gente pecadora, de gente que se complacía en hacer maldad, que vivía para comprar, vender y en una vida humanista, sacando provecho de la creación de Dios, pero viviendo a espaldas de Dios. A pesar de eso, nosotros hoy que conocemos el plan y propósito de Dios, tenemos que decir que de alguna manera Enoc se consideró muerto al pecado, pero vivo para Dios. Se consideró como diciendo, está en esta naturaleza pecaminosa, veo todo lo que veo, pero ya está, yo para eso no existo, yo existo solo para Dios. Está viendo un Dios santo, ¿no? Un Dios Claro. perfecto. Por eso, con más razón, Pablo nos habla a nosotros, que hemos sido bautizados, a pesar que estamos en esta naturaleza carnal, pecaminosa, dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Eh? Y nosotros vemos el ejemplo. Él lo pudo hacer, y eso que él todavía Cristo no había dado su sangre para redimirlo, todavía el Espíritu Santo no había venido a morar a los hombres, sin embargo, él en esa época, listo, renunció a esa vida pecaminosa y decidió caminar con Dios, ¿no es cierto? Y como decía el pastor, se hizo partícipe de la naturaleza divina también, porque fue un profeta, porque Dios habló a través de su boca. Se hizo participante de la naturaleza divina, algo que para nosotros en este tiempo es más claro todavía. Alguien dirá, no, pero tampoco se puede, tampoco cuántos pastores, y no, pero si enseñamos lo que es correcto según Dios, la gente se va de la iglesia, pero ¿cómo no confían? Y en ese entonces, sin embargo, nosotros tenemos que creer. ¿Qué pasaba? ¿No es cierto? Como decía el pastor, ¿por qué Enoc no siguió el ejemplo Set no siguió el ejemplo de su hermano mayor Caín? Porque si bien en la carne eran hermanos, pero ellos eran de otro linaje. ¿Y qué hay de nosotros? Que somos del linaje de Dios, somos hijos de Dios, lo testificamos y lo creemos y amén, así es, somos hijos de Dios, pero también debemos de sostener eso, a pesar de la carne, del mundo y del diablo, debemos de sostener que somos un linaje escogido. Gloria a Dios. Un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de toda la ignorancia del mundo a esta luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor. Su testimonio y aún su gloriosa partida, ¿no es cierto?, fue notorio a todos, pues como decíamos, como patriarca habrán buscado su cuerpo pero no lo hallaron, como dice el escritor de Hebreos, se lo llevó Dios. Y como decía el pastor, alguien tomó la posta y siguió su carrera de fe. Ahí en el capítulo 6, verso 9, está el pasaje, ahí vale a nuestro hermano Nazareno, ¿no es cierto?, que habla ya de cómo esto continúa, ¿no? Amén. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Bendito sea el nombre del Señor. Caminó con Dios, varón justo. Como siempre alguien, nosotros no tenemos que perder nunca la esperanza, ningún trabajo en el Señor es en vano. Amén. Alguien por nuestra fe que transmitimos. ¿Cuándo la transmitimos? No solamente cuando la anunciamos, sino cuando la practicamos, como este hombre cuando dice caminó, significa que lo que él recibió y lo que él creyó lo llevó a la vida, al plano práctico y diario de su vida. Cada día de su vida estaba, ¿no es cierto?, para caminar con Dios. Esto es un testimonio, diríamos, elocuente para la iglesia, que estamos viviendo el final de los últimos tiempos, viendo las señales que dan testimonio que la trompeta va a sonar. Va a sonar. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros miramos que este hombre de Dios no fue menos, sino más patriarca, por realizar su trabajo viviendo para Dios.
A veces parece que el mundo le dice al cristiano, bueno, para hacer papel del tonto, pero cuántas cosas te perdés, pero hay que actualizarse. Y bueno, hay medios tecnológicos, en fin, que nos sirven para actualizarnos, pero si esos medios nos esclavizan y nos llevan a otros planos, a otras cosas, entonces ya no es un avance, es un retroceso. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros, amados hermanos, como decía el pastor, no podemos caminar con Dios si no estamos totalmente de acuerdo con Él. Amén. Y esto lo encontramos en el libro del profeta Amós, en el capítulo 3 y verso 3. Amén. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Pregunta la palabra de Dios. ¿Podrán dos andar juntos? Alguien, qué sé yo, puedo tomar un avión y recorrer miles de kilómetros de un continente a otro continente, al lado de otro pasajero, pero no significa que voy con él. Él tal vez no comparta ni mi idioma, ni mis pensamientos, ni un montón de cosas. Ocasionalmente los dos hemos escogido viajar por el mismo medio hacia un determinado lugar, pero yo no significa que estoy con él de acuerdo. Tal vez yo voy a alabar y adorar a Dios y este va a poner una bomba en un lugar. Nada que ver, ¿no es cierto? Pero caminar con Dios, por eso significa estar de acuerdo, totalmente de acuerdo con Él, ¿no es cierto? Qué tremendo. Por eso, para caminar con Dios es primordial la solicitud de aceptar, estar de acuerdo con Él en todo. Bendito sea el nombre del Señor. No fue Dios el que caminó con Enoc como acomodándose a él. Muchos piensan y dicen, bueno, pero todos los caminos conducen a Roma. Y bueno, lo importante es creer en Dios. Asuman, yo a mi manera creo en Dios, dice mucho. Y a veces, como decía el pastor, en la misma iglesia, bueno, no dice en la misma manera creo en Dios, pero dice, bueno, cada pastor tiene su doctrina y cada denominación tiene sus costumbres y ya está. Bueno, eso es lo que estamos viendo ahora, en este tiempo, ¿no? En nuestros tiempos, menos el tiempo que nosotros vivimos, eso que muchas iglesias o muchos hermanos nuestros no caminan con Dios. O sea, que ellos quieren que Dios camine con ellos, al revés. Quieren obligarlo a Dios. Claro, exactamente, porque no dejan de hablar de Dios, de Jesucristo, no dejan de hablar de una salvación, naturalmente de la salvación, no dejan de hablar del Espíritu Santo, no dejan de leer la Biblia, pero han acomodado a que Dios se acomode a los pensamientos de ellos. No ellos, porque en este caso nosotros sabemos que Dios es soberano. Amén. El cristiano sabe que Él es soberano, que Él es el creador, el hacedor. Nosotros creemos. Y ellos y todas las iglesias cristianas creen que Dios es soberano y que es el creador de todas las cosas. Y que nuestra vida está en las manos de Dios. Ahora, ¿por qué obligarlo a Dios a que ande de acuerdo a nuestros caminos, a nuestros pensamientos? En este caso, nosotros debemos de acomodarnos y de caminar. Por eso que resalta esto. Y caminó Enoc. No dice caminó Dios con Enoc. Y como Noé o como todos aquellos hombres que se sujetaron a la voluntad de Dios. Nosotros, ahora al escuchar al pastor me acordaba lo que dice ahí en Isaías 55:8, que dice, tan alto como están los cielos de la tierra, tan de distante vuestros caminos de mis caminos, le dice Dios. Y le dice al pueblo de Israel, claro, que a pesar de ser el pueblo de Israel, se manejaba, estaba como la iglesia en este tiempo, manejándose conforme a sus pensamientos, acomodando la ley a sus pensamientos. A veces hasta se dice que si uno lo hace con amor y lo hace para Dios, que está bien, a Dios le tiene que agradar. Claro, eso quiere decir que lo obligamos a Dios que camine con nosotros. No importa cómo vamos nosotros, a nuestros propios pensamientos, con lo que a nosotros nos parece, lo que decía el pastor recién. Dice, bueno, yo tengo mi manera de pensar, cada pastor con su doctrina, pero no, de acuerdo a la palabra de Dios, no es cada pastor con su... Hay una sola doctrina, la iglesia tiene una sola doctrina, no tiene dos doctrinas, ni tres, ni cuatro, ni cinco.
Entonces nosotros, eso es lo que la iglesia que tiene que descubrir. Amén. Para poder estar de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos de descubrir cuál es su propósito. Lo que venimos hablando, siempre hablamos en la iglesia de descubrir el propósito de Dios que tiene con nosotros, que Dios tiene. Él, ese es el formador de la vida, es el hacedor, dice, y de nuestra fe. Amén. El autor y consumador de nuestra fe. Así que es como voy a hacer lo que Dios se sujete a lo que yo creo que pienso. Y Judas todavía habla de una santísima fe. Va mucho más allá, Va mucho todavía, más más allá, profunda. Porque santo es algo apartado totalmente de todo mal. Y dice santísimo, como Claro. diciendo no lo quieran Que ahí comparar fue- en nada con el parecer Claro. del hombre. Y ahí parece que es el ki de la cuestión, el ki que Dios se lo llevó. Amén. Dios se lo lleva, los Y traspuso para no ver ahora muerte. Lo hermoso es que marca como diciendo, bueno, hasta los 60 años, 65, no sé. 65. Él vivió, pero como que a partir de ahí se produjo algo, como diciendo, él no dijo, bueno, yo ya más de esto no doy. No, él tomó una decisión, él como ya está, de volcarse de pleno, si tuvo que renunciar, decir, no, mis caminos no son los caminos de Dios, yo quiero andar por los caminos de Dios, y listo. Que encontró, así analizando la vida de él, ¿no? Encontró, por eso que tiene el vocablo después de decir de nuestra santísima fe, que otros apóstoles también, el apóstol Pedro, habla de una santísima fe, o sea que lo abrazan con una profundidad tremenda, ¿no? Que no puede ser comparada con nada, porque Nuestras ocurrencias no se mal- conforman con decir nuestra santa fe, sino que van nuestra santísima fe, algo que no se lo puede perder, algo pero que tiene un valor incalculable. ¿Ves? Ves que con toda la entraña dice de esta. Cuando nosotros leemos esas palabras, ves un que nosotros vemos convencimiento con total de- claro, total, que con todas las entrañas dice nuestra santísima fe. Bendito Y sea cuando uno ve eso, ¿no es cierto? Vemos que está sujeto y atado y se ha metido dentro del cuerpo de Dios. Se ha metido completamente. Entonces, camina con Dios. No es que vení Dios, camina conmigo. Bueno, capaz que vas a tener algunos problemas porque yo soy débil, yo soy esto, yo soy eso, soy un mortal, tengo 200.000 problemas y bueno, vas a tener que soportarme. De una manera así como figurativo hablamos nosotros en este caso, pero caminar con Dios ya cambia totalmente caminar, es sujetarse a su voluntad y todo lo que Él hace bueno, aún los momentos feos, los momentos de situaciones que nos toca pasar a nosotros, sabemos que vamos con Él, entonces no tenemos miedo, aunque no tenemos miedo. El salmista decía, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar mirando 3 pasajes seguidos para asociar esto tan hermoso que está escrito en la palabra de Dios, asociarlo, ¿no es cierto? Porque muchas veces tenemos que mirar lamentablemente lo que hizo Adán y lo que hicieron los hombres y lo que sucede hasta el día de hoy, pero ¿qué hay de hombres que marcaron una diferencia gloriosa a través de la fe? Y vamos a mirarlo esto asociado a la iglesia en 1 de Pedro capítulo 2 versos 21 al 25, el Evangelio de Juan en el capítulo 13 verso 15 y el Evangelio según San Mateo en el capítulo 11 versos 29 y 30. Capítulo 2, Pedro, primero, Primera de ¿sí? Pedro capítulo 2 versos 21 al 25. Dice, así la palabra del Señor, 21 al 25, del capítulo 2. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas.
el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bendito sea el nombre del Señor. Para esto, dice, padeció Cristo, no solamente para redimirnos, sino para darnos un ejemplo. Para que sigamos sus pisadas. Para que, por eso decíamos, como este hombre renunció a todo lo que él podía ver en su época, renunció a todo. Y tomó una firme decisión. Y no le importó si tal vez para la gran mayoría él hacía el ridículo, lo que fuera. No, él tenía bien en claro las cosas, ¿no es cierto? Y como dice ahí, para que nosotros estemos muertos al pecado, pero vivamos para la justicia de Dios, ¿no es cierto? Que hagamos valedero el sacrificio de Cristo. Por eso dice que Él, por su sangre, nosotros hemos sido redimidos para darle valor a esto. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Amén. Porque ejemplo os he dejado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Gloria al nombre del Señor. Tenemos el ejemplo de Enoc, tenemos el ejemplo de Cristo, el modelo excelente, perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Enoc tuvo como modelo a su padre Set, que comenzó a invocar el nombre del Señor, y digo su padre sería, no sé, tatarabuelo, pero era un patriarca de su linaje, ¿no es cierto?, de donde empezaron a invocar. Y él lo tomó ese modelo y fue por más. Nosotros tenemos a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Me meditaba como, bueno, el tema que estamos meditando hoy, caminar con Dios. Y me preguntaba, ¿qué es caminar con Dios? Si lo pensamos con una mente, con nuestra mente, humanamente, diríamos, esto es imposible, caminar con Dios. Vemos que tal vez es imposible caminar, no sé, con el presidente, y ver que podemos caminar con Dios es algo que rompe todos los límites. Y sí que es por fe, porque si no fuera por fe no podríamos entenderlo y ver que Dios está dispuesto a que nosotros caminemos con Él. Es algo hermoso y es un privilegio, porque Dios se ofrece a que nosotros caminemos con Él, y tiene su forma, y la forma es primero entrar por la puerta, y la puerta es creer en Cristo, y esto es algo hermoso. También meditaba cómo la palabra es infalible, es inerrante, porque este ejemplo de Enoc pasó hace cuántos años y sigue siendo aplicable para nosotros, para hermanos que estuvieron detrás de nosotros, y si Cristo no viene antes, seguramente para hermanos que seguirán exponiéndose ante la palabra y viendo este claro ejemplo. Con razón el Espíritu Santo inspiró al salmista y dijo la senda de los justos, como diciendo, esa senda que ya anduvieron, esas huellas que dejaron. Y nosotros tendremos que dejar una huella también. Sí, yo meditaba, porque también en el tiempo que Enoc vivía era un tiempo muy difícil. Y tal vez uno dice, veíamos los significados de Enoc, y uno dice, como alguien que tiene una familia, dice, bueno, pero no, tengo otras responsabilidades más importantes, que demandas. No tengo el tiempo para dedicarme a Dios y solamente ser un seguidor de Dios. Y cómo es un pensamiento tan engañoso, porque si uno veíamos los significados de
de Enoc, alguien dedicado, instruido, un maestro, seguidor. Poniendo en primer lugar a Dios, eso va a traer un beneficio a la familia. Amén. Eso va a volver a una persona que no sea rutinario. En la iglesia, todo lo que hagas va a ser por esa influencia de esa buena relación que tiene con Dios. Por eso también es un ejemplo para mí. Yo, si bien no tengo hijos, pero estoy casado y es mi anhelo en un futuro agrandar mi familia. Y este es un claro ejemplo de que si Dios está primero, eso siempre va a traer beneficio para mi familia. Amén. Y para otros puntos de lo que yo me dedique, a lo que me lleve a ser Dios. Por eso es algo hermoso. Caminar con Dios ya es algo muy profundo y grande para meditar. Y trajo la salvación de toda la familia de su bisnieto, Noé, y de todo el género humano. Si no trajo beneficio, ¿no? Lee en Mateo 11, 29 y 30. Creo que te toca a vos. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria al nombre del Señor. Tenemos ejemplo. Tenemos ejemplo. Amén. Caminar, andar con Dios es amoldarnos a su imagen. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Amén. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Gloria al nombre del Señor. Ahí, amoldados a Él, como Él es, ahí. Eso es caminar con Él, ¿no? Y Noé, no sé si él sabía que lo podía arrebatar Dios, pero nosotros sí sabemos que la iglesia va a ser arrebatada, que los muertos van a resucitar. Y dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si amamos andar con Él, vamos a ver allí en el Evangelio de Juan 14, verso 15 y 16. ...15, 16 del capítulo 14 de Juan, dice así la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Gloria al nombre del Señor. Entonces no estamos solos, sí que podemos caminar con Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, da testimonio a tu espíritu, querido hermano, de que eres un hijo de Dios. Por eso lo profesas y lo confiesas. Sí, eres hijo de Dios, pero como hijo de Dios puedes caminar con Él como Enoc, en comunión cada día, encomendando tu salida, tu entrada, tu acostarte, tu levantarte, todas tus decisiones, tus responsabilidades laborales, tus responsabilidades de estudio, tus proyectos de vida, como decía nuestro hermano Nazareno, cómo proyectar nuestro hogar, nuestra familia. Hay para todo eso un caminar con Dios, hay un caminar con Dios. Están las enseñanzas de la palabra de Dios, donde Dios mismo se revela a nuestra vida, cómo podemos caminar con Él y formar nuestro hogar y administrar nuestros bienes y administrar nuestra familia en un caminar con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aún al que trabaja le dice, ¿no es cierto?, de que el que está bajo patrón, dice, no como sirviendo al ojo, sino sirviendo a Dios, no como quien quiere agradar simplemente a un patrón y hace algo en el momento en que está siendo vigilado, sino que sirviendo a Dios, haciendo. Entonces en todo tiempo, en todo momento nosotros podemos caminar con Dios. Esto es maravilloso. Y la Biblia dice, dime, o sea, el dicho común dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces, si nosotros como Enoc decidimos, ya que somos hijos de Dios, andar con Él, entonces, ¿qué se va a decir de nosotros? ¿Qué es lo que mostraremos? ¿Qué es lo que va a suceder al final si andamos con Dios? Como Enoc,
Nos volveremos un verdadero discípulo del Señor, y tendremos, dice el apóstol Pedro, dice, para que tengamos amplia y generosa entrada en la gloria eterna del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Andar con Dios es andar en amor, como también Cristo nos amó. Vamos a mirar el último pasaje, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bendito sea el nombre del Señor. Así que podemos andar en amor. Gloria a Dios. Andar, caminar con Dios y andar en amor. Alguien dirá, yo sé andar en moto, sé andar en bicicleta, sé andar en patineta, sé andar en esquí, sé andar en todos los medios que hay de locomoción o de movilidad. Pero andar en amor solamente andan los hijos de Dios. Los que son productos del amor de Dios, aquellos que creen que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones, aquellos que no piensan que el amor es un sentimiento, ¿no es cierto?, oculto, sino que es una realidad manifiesta. El proverbista dice, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Así que nuestro amor hacia Dios no es simplemente pensar o decir, sí, yo le amo a Dios, sino que manifestar, andar en amor. Andar en amor es amarle a Él y amar todo lo que Él ama, amar todo lo que Él nos da, amar esta vida preciosa que Él nos ha regalado. Bendito sea el nombre del Señor. Noé caminó con Dios, aleluya, y Dios se lo llevó. Amado hermano, ¿qué va a pasar si nosotros, así como Cristo nos amó y se entregó, se dedicó, se dio enteramente en el rescate por nuestras vidas, si nosotros, amados hermanos, andamos en amor y nos entregamos a la causa del Evangelio, a la causa de la iglesia de Jesucristo? ¿Qué va a pasar? Sonará la final trompeta. ¿Y qué dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado en Cristo, en un abrir y cerrar de ojos, nos iremos con Él. Mi amado hermano, hermana en el Señor, tú que tienes oído para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia, que esta palabra sea también para ti. Caminar con Dios.